Este proyecto tiene muchas aplicaciones realmente. Esto es una estación de control que puede servir para monitorear o controlar un sistema de riego, por ejemplo, para un cultivo, para un invernadero, estar monitoreando las condiciones de temperatura, humedad del ambiente, humedad del suelo, ¿verdad? Enviando constantemente esos datos al servidor de Blin y que lo podemos estar monitoreando en tiempo real a través de la aplicación o a través de la web, en vez de tener conectados los LEDs y relés, pues podemos conectar las pequeñas bombas de riego o grandes bombas de riego si utilizamos los componentes adecuados, ¿verdad? También podemos utilizar este sistema de control, por ejemplo, para un sistema de incubadora de huevos, eh, para muchos proyectos que requiera de monitoreo de ciertas variables y que se necesite también la ejecución o activación de otros dispositivos como bombas, switches, luces, motores, etcétera. Entonces es un modelo, un prototipo muy interesante que puedes adaptar, que puedes aplicar en múltiples proyectos, ¿verdad? Hola a todos, soy el profe Rollero. En esta oportunidad les voy a enseñar un proyecto y es a construir una estación de control domótico utilizando la plataforma Blink, una de las plataformas IoT muy utilizadas. Vamos a utilizar una placa ESP8266, la node MSU. Vamos a utilizar un sensor de humedad y temperatura que es el AHT10, el cual utiliza conexión I2C. Vamos a utilizar un botón pulsador, un diodo LED y un par de relés. Bien, el objetivo es que aprendas a diseñar un proyecto de control o una estación de control, el cual envíe datos a la nube, al servidor, en este caso al servidor de Blink, y los datos que se van a enviar van a ser los datos de temperatura y humedad que se estén censando, de manera que nosotros podamos observar y monitorear de manera remota desde cualquier lugar a través de un computador o a través de una app, monitorear esos parámetros y poder tomar decisiones de encender o apagar los relés. También dispone el proyecto de un botón pulsador para el caso de que desees manipular directamente la estación de forma manual. Puedes encender o apagar uno de los relés, ¿verdad? Si deseas agregar un pulsador más, simplemente puedes hacer algunas modificaciones a nuestro código. Entonces, a continuación vamos a explicar cuáles son las diferentes conexiones. Lo primero es que el sensor de humedad y temperatura HT10 es I2C, lo cual utiliza dos pines, SSL y SDA. Nuestra placa SP8266, el pin de 1 corresponde al pin SSL y el pin de 2 corresponde al pin de SDA. Vamos a conectar, por supuesto, el pin de tierra de nuestro sensor a un pin de tierra de mi placa, y el voltaje o el pin de alimentación de mi sensor va conectado a 3 voltios. Este sensor también funciona con 5 voltios, pero funciona perfectamente conectándolo a los 3.3 voltios de mi placa ESP8266. Estas son todas las conexiones. Nuestro botón pulsador va a estar conectado, una de sus entradas va a estar conectado al pin D3 de mi placa, y el otro, la otra patica o el otro pin de mi pulsador va a estar conectado a tierra. Es importante recordar que cuando realicemos la configuración del software en el código Arduino, vamos a configurar este botón como el pin del botón, el pin de 3, como un pin de entrada, configuración por lob. Por otro lado, nuestro LED, vamos a conectar un LED a través vamos a conectar el ánodo o la patica positiva al pin D4 de mi placa ESP8266, y la otra patica negativa, el cátodo, va a estar conectado a GND o a tierra. En este caso no vamos a utilizar una resistencia debido a que nuestra placa SP8266, a través de sus pines digitales, la salida máxima es de 3.3 voltios y por lo cual no va a quemar nuestro LED. En el caso de que utilicemos una placa cuya salida sea de 5 voltios, sería necesario utilizar una resistencia de 220 ohmios. Por otro lado, nuestro relé es un interruptor doble. Vamos a conectar GND a tierra de nuestra placa
Y VCC es importante que lo conectemos a 5 voltios. Estos relés funcionan con 5 voltios. En este caso lo he conectado a 3 voltios y me funciona, ¿verdad? Me funciona. Sin embargo, no siempre los relés van a lograr funcionar con 3.3 voltios. Por eso la recomendación es que lo conecten a 5. La placa SP8266 no tiene una salida de 5 voltios, por lo cual requeriríamos una conexión externa, en este caso de 5 voltios. Una de las entradas que controla uno de los relés va a estar conectado al pin de 5 y la otra salida va a estar al pin de 6. Esas son todas nuestras conexiones, son conexiones muy sencillas. A continuación vamos a explicar un poco cómo debemos de configurar la plataforma Blin, cómo ingresamos y cómo vamos a trabajar también desde la aplicación de celular. Ok, lo primero es ingresar a la página de Blin. Para ello escribimos acá en el buscador Blin. Elegimos esta, blin.io. Iniciamos sesión. Si no te has registrado, te registras, ¿verdad? Te registras en Start Free. Yo estoy registrado, nos vamos a login, vamos a iniciar. Y estoy ingresando a mi cuenta. Entonces lo primero que tienes que hacer es que te debes ir a la opción de templates, plantillas, ¿verdad? Se supone que como eres nuevo no debes tener ninguna plantilla. Entonces el siguiente paso es crear una nueva plantilla, le colocas un nombre a tu plantilla. Sería bueno que el nombre lo asocies con el proyecto. En este caso nuestro proyecto a trabajar se va a llamar estación de control, vamos a llamarlo de esa manera, estación de control domótico. La placa que vamos a utilizar, el hardware, es un ESP8266. Vamos a utilizar conexión Wi-Fi y listo, y done o hecho. Ok, automáticamente me generó unas credenciales que voy a necesitar más adelante introducir en el código Arduino para que se pueda conectar la placa de manera correcta a este servidor. Ahora el siguiente paso, nos vamos acá donde dice Data Streams y debemos de crear unos data strings nuevos. Para ello nos vamos aquí a nuevo o New Data String y vamos a utilizar la opción Virtual Pin. Entonces vamos a crear acá, digamos, los objetos con los que vamos a trabajar. Vamos a crear, recuerden que un LED, vamos a trabajar con un LED, con dos relés, un LED, dos relés, y un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Entonces vamos a comenzar por crear el, pongámosles relay, perdón, LED 1, vamos a llamarle LED 1. Vamos a utilizar el pin virtual, vamos a utilizar el pin virtual B1, podemos utilizar el B0 sin problema, voy a utilizar el B1 para asociarlo con LED 1, tipo de data entero, unidades no aplica, valor mínimo 0, valor máximo 1 está correcto y le vamos a dar a crear. Y hemos creado LED 1. Hacemos lo siguiente, o repetimos el proceso virtual pin para crear los diferentes relés. Este sería relay 1. De igual manera va a ser entero, papá, de igual manera. Creamos el relay 2, virtual pin. Aquí, perdón, aquí vamos a hacer un cambio acá, qué pena. Vamos a editar acá. Acá lo creemos, voy a eliminarlo. Voy a crearlo el relay con mi pin B2. Relay con pin B2. Aquí que está el pin B2. Y le llamamos relay 1. Ahora vamos a crear el relay 2 con el pin B3. Pin B3 sería relay 2. Ahora nos hace falta crear un data string para el sensor de temperatura y para el sensor de humedad. Nos vamos a New Data String, Virtual Pin. Aquí hay una pequeña diferencia. En lo anterior coloquemos aquí temperatura. El pin virtual, en este caso utilicemos el pin el 4, pero el tipo de data ya no es entero, sino doble o double. Las unidades, como es un sensor de temperatura, las unidades son en Celsius o Fahrenheit, yo lo manejo en Celsius. El valor mínimo de la temperatura y valor máximo de la temperatura. Pues en Fahrenheit la temperatura máxima no supera los 50 grados, temperatura ambiente.
Temperatura mínima, podemos, dependiendo de la región donde se encuentren, en la zona donde yo me encuentro, que es en la costa, y las temperaturas nunca están por debajo de los 20 grados, para ser honesto. Vamos a trabajar con 20 grados y 50 y le damos crear. Y hacemos ahora uno nuevo para el control de humedad. Coloquemos acá humedad. Vamos a elegir el pin B5, pin virtual 5. El tipo de data es doble también. Y las unidades para la humedad es porcentual, es decir, porcentaje. Y los datos de humedad generalmente van de 0 a 100%. Generalmente vamos a dejarlo de 0 a 100% y le damos a crear. Entonces ya tenemos los 5 data string, sí, creados, ¿verdad? Para los pines virtuales 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, el siguiente paso ahora es que nos vamos a la web dashboard, ¿verdad? Para el control desde un computador, para el control desde la web. Entonces, lo siguiente es crear los diferentes entornos o elementos de control. Para el LED podemos utilizar un switch, para el relé 1 otro switch y para el relé 2 otro switch. Para verificar o monitorear la temperatura y humedad, pues vamos a utilizar acá un gauge de este lado, un gauge acá y otro gauge acá. Muy bien, entonces vamos a asignar los diferentes pines virtuales acá con el icono que vemos acá, que es como el de configuración. Hacemos clic y acá pues el título opcional, como este es para controlar el LED 1, le llamaré LED 1 y elegimos uno de los data string que ya creamos, el que corresponde al LED 1, que era el pin virtual 1. ¿Ok? Si queremos que nos muestre on, off, apagado, lo habilitamos acá, ¿verdad? Y hay otras opciones que podemos explorar más adelante. Le damos acá en salvar y ya hemos asignado LED 1. Hacemos ahora lo mismo para el siguiente. Acá recuerden que este era para el control del relé 1, llamémoslo relay 1. Elegimos el data string, que es el pin virtual 2. Mostramos acá que nos muestra la etiqueta y le damos a salvar. Repetimos la operación. Acá sería relay 2. Elegimos el data string, sería el pin virtual 3. Habilitamos y le damos a salvar. Ahora, para el control de temperatura, hacemos clic acá. Acá le podemos colocar simplemente temperatura. Elegimos el data string, que sería el de temperatura, P4, ¿verdad? Le podemos habilitar esta opción para que cambie el color dependiendo en la temperatura, basado en la temperatura, ¿verdad? Podemos tomar un color que podría ser. Y le damos a salvar. Y para la humedad, mismo procedimiento. Acá le colocamos humedad, elegimos el data string, que es el pin virtual 5. Habilitamos esta opción. Vamos a elegir acá, podría ser este. Y le damos a salvar. Y ya tenemos creado nuestro cuadro de control o web dashboard. Ahora a continuación le damos en Save o Salvar para que lo guarde, ¿verdad? Y ahora el siguiente paso es irnos a realizar las parametrizaciones o las configuraciones del código Arduino. Bien, es importante tener en cuenta que te va a pedir acá unos datos. Para ello nos vamos acá a Search, ¿verdad? Aquí nos está mostrando los dispositivos que tengo actuales. Estos son dispositivos diferentes. Nos vamos acá a Templates. Y recuerden que es este el que tenemos acá, el que acabamos de crear. Perdón, esta estación de control es el que acabo de crear. Entramos a estación de control y me va a mostrar estas credenciales que son las que voy a necesitar para copiar e introducir en el código Arduino. Entonces a continuación vamos a explicar la programación del código Arduino. Ok, este es nuestro código. Como vamos a utilizar un sensor de temperatura, el AHT10, necesitamos incluir la librería de ese sensor. Es importante que lo ubiquen siempre en librerías. Esa es una librería de Adafruit, el AHT10. Es esta, Adafruit AHT10, ya la tenemos instalada, ¿verdad?
instala la librería. También tiene que tener instalada la librería de Blink para que pueda interactuar o conectarse con el servidor Blink. La librería de Blink es esta, la que tenemos acá, ¿verdad? Ya está instalada la librería. Entonces, podemos partir de este sketch que les voy a compartir, el cual ya está trabajado, ya está procesado, ya está integrado, ya hemos integrado las diferentes librerías en él, o puedes construirla de cero. Para mayor facilidad es que utilices esta y que la adaptes un poco a tus necesidades. Entonces, yo te voy a dejar este archivo, te voy a generar un enlace para que puedas tener acceso a él. Entonces, acá tenemos la librería del sensor de temperatura. Acá en esta parte donde nosotros vamos a colocar la información o los datos que nos aparecen acá cuando creamos la estación de control, cuando creamos la plantilla, ¿verdad? Simplemente acá copias este código y lo pegas acá, reemplazando acá lo que es el Blink Template ID y el Blink Template Name, ¿verdad? Lo copias y lo pegas. Acá tenemos configurado, perdón, acá tenemos configurado las diferentes pines donde tenemos nuestro LED conectado. En este caso tengo LED 1, LED 2 y LED 3. Realmente es LED 1, relé 1 y relé 2. Igual los nombres acá los puedes modificar. El botón pulsador que lo tenemos conectado en el pin de 3. Recuerden que en este proyecto tenemos un botón pulsador, lo vemos acá, que es este, que está conectado al pin de 3. Y acá creamos unas variables de estado 1, estado 2 y estado 3. Creamos otras variables para verificar datos o para poder configurar o parametrizar el funcionamiento del botón pulsador. Tenemos que parametrizar un tiempo de lectura. Para ello son estas variables. Ya las vas a realizar o a revisar con mayor grado de detalle más adelante, ¿verdad? Acá es importante resaltar que este TMedición es un tiempo que he configurado para que la placa cada 2000 milisegundos o cada 2 segundos realice la lectura de temperatura y humedad para darle así un poco de descanso a la placa, ¿verdad? Para permitirle un menor consumo de energía. Entonces hemos configurado que las lecturas de temperatura y humedad se van a realizar cada 2000 milisegundos o cada 2 segundos. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, acá tenemos instrucciones, o digamos casi en parte de la librería, son obligadas estas instrucciones, no hay que modificarlas, las dejamos tal cual como están acá. Instrucciones propias de la librería, ¿verdad? Acá hemos creado estas instancias para pin virtual 1, pin virtual 2, pin virtual 3. Acá iniciamos el monitor serial, la comunicación serial, iniciamos a 115.200 baudio, ¿verdad? Acá simplemente unos mensajes que nos van a mostrar a través del monitor serial si se logra o no la comunicación con el sensor de humedad y temperatura, Acá definimos los diferentes pines como entrada o salida, ¿verdad? Solamente hay que definirlos del LED 1, en este caso sería LED 1, relé 1, relé 2, yo a todos los llamé LED 3. Simplemente es modificar los nombres, lo puedes dejar de esta manera. Acá indicamos que estos tres inician apagados o inician en low. Y acá simplemente pues estamos, digamos, enviando o realimentando el servidor de Blink con el estado en que se encuentren actualmente tanto el LED como los tres relés. Es decir, si los LED están encendidos o están apagados, igual que los relés, bueno, estas instrucciones le está enviando esa información al servidor para que se actualicen los botones, el estado de los botones en el servidor. Acá en el loop, pues simplemente ejecutamos con Blink Engine Run para que se ejecute la rutina. Acá tenemos un condicional para que se inicie un contador
que va a permitir ejecutar las lecturas del sensor de temperatura y humedad. Entonces, iniciamos con una variable contador que es igual a 1, ¿verdad? Ella inicia acá arriba en contador, si lo vemos por acá arriba. Por acá tenemos que contador se creó con valor de 1 para que inicie siendo 1. Y acá en este condicional decimos que si el contador es igual a 1, una memoria llamada previous milis se va a igualar con milis, con la función milis, y puedes investigar un poco más sobre esta función milis y cómo se utiliza. Es una función que, digamos, reemplaza la función delay, ¿verdad? Sin causar interrupción en la placa. La instrucción delay, digamos, nos funciona bien en algunos códigos, pero genera una interrupción y el código no se ejecuta, el resto del código no se ejecuta hasta que no se cumpla ese tiempo o ese delay. Diferente pasa con la instrucción milis, que es un contador interno que inicia en el momento en que le colocamos corriente a la placa. Desde ese momento se inicia un contador interno que lo utilizamos para parametrizar algunos contadores, ¿verdad? Y que nos permiten a nosotros ejecutar algunas instrucciones en determinados intervalos de tiempo sin que se detenga el resto de la codificación. Entonces es muy importante aprender a utilizar milis en programación de Arduino. Entonces tenemos una variable o una memoria llamada milis, que cuando se inicia el programa, que el contador está en 1, entonces esa variable se alimenta con el valor actual de milis, ¿verdad? Y inmediatamente el contador se pone en 0 para que no se me ejecute una vez más. Entonces, luego acá hay un condicional que dice que si milis menos previous milis, en este caso como previous milis igualó con milis, estos dos valores son iguales, ¿verdad? La diferencia de estos dos va a ser igual a 0, va a ser igual a 0, y en ese caso el programa se va a seguir ejecutando, ¿verdad? Solamente esta instrucción me dice que si esta diferencia es mayor o igual a t medición, recuerden que t medición lo parametrizamos arriba como 2000 milisegundos o 2 segundos. Entonces, cuando esta diferencia sea mayor o igual a 2 segundos, solo cuando pase eso, se van a ejecutar estas instrucciones que tenemos aquí debajito, solamente eso. Al principio no se van, al principio no se va a cumplir cuando el código se ejecute por primera vez. Este valor no va a ser mayor ni igual que 2000. Entonces el programa va a seguir, se va a ejecutar, va a seguir de largo, y luego cuando el loop se ejecuta una y otra vez más, solamente hasta el momento en que este valor supere los 2000 milisegundos, los 2 segundos, se va a ejecutar esta instrucción que tenemos acá. Entonces, cuando pasen los 2 segundos, la instrucción que se va a generar es la siguiente. Primero se va a ejecutar o se va a realizar la medición del sensor de humedad y temperatura, ¿verdad? Se va a realizar esa medición, y acá con la instrucción serial print temperature me va a mostrar la temperatura en grados. A mostrar la temperatura en grados con esta instrucción. Acá simplemente me muestra este texto, el que tenemos aquí en el monitor serial, y esta es la instrucción que me permite imprimir o mostrar la temperatura medida en el monitor serial, ¿verdad? Y luego con esta instrucción blink.virtualWrite voy a enviarle al pin virtual 4, lo voy a alimentar con esa temperatura que estamos captando acá. La envío simplemente al servidor para que nuestro gauge la pueda tomar y la pueda estar representando. De igual manera con la humedad, esta es la instrucción que me permite a mí mostrar la humedad, ¿verdad? La voy a enviar a través de la instrucción blink.virtualWrite al pin virtual B5, le envío, ¿verdad? Y luego que termina esto, el contador vuelve a ser 1, porque ya pasaron los 2 segundos, el contador vuelve a ser 1, para que cuando el loop se ejecute nuevamente, vuelva a realizar esta rutina. Entonces, de esta manera, cada 2 segundos va a estar leyendo la temperatura y la humedad y la va a enviar a nuestro servidor de Blink para que se actualice y la podamos monitorear de forma remota. Bien, acá tenemos otra instrucción que es InReading Digital Read Button 1, es para que realice la lectura del pin donde tengo conectado el botón 1, recuerden que es el pin de 3, ¿verdad? Acá también tengo un temporizador antirrebote para que cuando oprimamos el botón, ¿verdad? No realice esa lectura más de una vez, ¿verdad? Recuerden que el void loop es muy rápido, y en este caso creamos una instrucción antirrebote para que cuando presionemos y soltemos el botón, lo lea correctamente como una sola lectura y no como muchas lecturas, ¿verdad? No sé si me hago entender.
Ahora, luego acá coloco otro condicional que también es muy similar al que hicimos acá arriba, ¿verdad? Que si la diferencia entre esos tiempos, ¿verdad? supera un tiempo determinado, ¿verdad? En ese caso, entonces, se activa un condicional, que es que si la lectura, recuerden que la lectura de la lectura del botón es igual a la lectura contraria, es decir, el botón anteriormente estaba en estado, cuando el botón está en estado inactivo, está suelto, recuerden que se configuró como pull-up, entrada pull-up, significa que la lectura normalmente es alta o positiva. En el momento en que yo oprimo el botón, la lectura es negativa, hubo un cambio de positivo a negativo. Entonces, acá esta instrucción lo que me permite es leer el cambio en la última lectura del botón, del estado del botón. Entonces, si leo un cambio en comparación a la última lectura, ¿verdad? Entonces, la lectura actual se le asigna al botón. Luego acá coloco un condicional que si el estado del botón es alto, ¿verdad? ¿En qué momento es alto? Cuando presionas el botón y lo sueltas. Al presionar se realiza un cambio en el estado, que es el que observamos acá con esta instrucción al presionarlo. Pero al soltarlo, él vuelve a ser alto nuevamente. Entonces, cuando soltamos el botón, en ese momento, ¿verdad? El estado 1, la memoria llamada estado 1, va a cambiar al estado contrario con el que estuvo almacenada. Y en ese caso voy a encender el LED con el valor del estado actual, es decir, fue alto o fue bajo. Luego le envío ese estado, se lo envío al servidor Blink en la nube con esta instrucción, blink.virtualWrite B1 estado 1, y me muestra un mensaje en monitor serial llamado LED operado. Estas instrucciones, pues yo recomiendo que la analicen, que la estudien, que la investiguen con el fin de que la entiendan perfectamente, porque sé que es un poco compleja de entender, ¿verdad? Sé que es un poco compleja de entender, entonces tienes que revisarlo un poco más. Luego al finalizar colocamos la memoria llamada last button stage, se va a alimentar con ready. Es decir, en este caso pasaría a alto, que es el estado en que normalmente se encuentra el botón. Ahora, con estas instrucciones tenemos Blink, Write, B1, B2 y B3. Son instrucciones que me van a permitir a mí manipular el LED y manipular los dos relés vía remota desde la web o desde la app con estas instrucciones. Entonces, ¿qué sucede? Que Blink Write B1 es para el pin virtual 1, Blink Write B2 para el pin virtual 2 y Blink Write B3 para el pin virtual 3. Entonces, cuando desde la web manipulamos el switch que está asociado al pin virtual 1, en ese caso, cuando lo manipulamos, ¿verdad? Acá hay una memoria que se llama estado 1, se va a alimentar con esos estados. Si está apagado es 0, si lo está encendido es 1. Entonces, esta memoria se va a alimentar con el estado de esta memoria virtual 1, de pin virtual, y en ese caso el LED me lo va a manipular según el estado en que se encuentre ese pin virtual 1 en la nube o en la aplicación. Entonces, cuando oprimo o activo directamente ese switch que está asociado al pin virtual 1 desde la plataforma, desde la página, ¿verdad? Acá a la placa me va a llegar ese valor, y ese valor lo almaceno, ¿verdad? En estado 1 y simplemente enciende o apaga el LED. Se transfiere físicamente al LED. De igual manera para el relé 1 con B2 y para el relé 2 con B3. ¿Verdad? Es importante siempre estudiar y mucho revisar estos códigos en detalle. Entonces, este es el código. Entonces, el siguiente paso es vamos a cargar este código a la placa. En este caso voy a copiar este código, lo copio acá y vamos a reemplazar acá. Recuerden que, miren que acá tengo mediciones de temperatura y humedad, que era el anterior, luego que hemos creado en este momento. Se llama estación de control domótico. Vamos a cargar a la placa y vamos a continuar. Ahora, ¿cómo cargamos a la placa? Es importante que selecciones en herramienta la placa, que en este caso es la Node MCU 1.0, y el puerto seleccionado acá es el puerto con 4. Vamos a proceder a cargar a nuestra placa este código.
Importante descargar e instalar la aplicación de Blink desde el Play Store. Vamos a buscarla acá. Ya la tenemos instalada, sin embargo, esta es la aplicación Blink IoT, ya la tenemos. Voy a abrirla. Abrimos, aparece que no tenemos ningún dispositivo. Vamos a ingresar donde dice Developer Mode o modo desarrollo. Ahí nos muestra la estación de control domótico que hayamos creado. Ingresamos y comenzamos a agregar los elementos de control. Vamos a agregar 3 botones, un botón, 2 botones, 3 botones y agreguemos 2 gauges. Busquemos los gauges por acá. Tenemos un gauge y 2 gauges. Ahora vamos a entrar a asignar los data stream. Al botón número 1 le asignamos el LED virtual, LED 1 del pin virtual 1, que sea tipo switch. Regresamos. Al siguiente hacemos lo mismo, elegimos el data stream relay 1, que es el pin virtual 2 tipo switch, regresamos, y al 3 también asignamos el data stream relay 2, elegimos la opción switch, regresamos. Para los gauge, de igual manera seleccionamos el data stream para temperatura, regresamos, y para el otro el data stream de humedad, temperatura, humedad. Okay. Vamos a agregarle acá algunos títulos. Ponemos aquí humedad, y ahorita vamos a agregarle un título también acá en Design. Le agregamos temperatura. Ok, humedad y temperatura. Regresamos, nos devolvemos. Regresamos una vez más y le damos a, una vez estemos acá en esta pantalla, agregar un nuevo dispositivo, Add New Device. Seleccionamos Fin Device Nervi, le damos Start y le damos Continuar. Ahí encontró Blink estación de control, la seleccionamos y comienza a establecer la conexión. Me indica que elija la red Wi-Fi donde va a hacer la conexión. Esa es la red mía. Seleccionas tu red. Aquí te muestro la lista desplegable de los diferentes dispositivos, las diferentes redes. Seleccionas con la que vas a trabajar, escribes el password y le das continuar. Y se va a iniciar el proceso de conexión. Este proceso se hace por única vez. De ahora en adelante, cada vez que conectes la placa, de manera automática se va a conectar esta red Wi-Fi. Le damos a finalizar. Bien, en este momento ya tenemos conectada y en línea nuestra estación de control. Aquí podemos ver que la temperatura, la que está leyendo en este momento, es de 31 grados centígrados y la humedad de 48.22, 48.28, 48.29. Como pueden ver, se está moviendo un poco. Vamos a interactuar con los diferentes botones para verificar el funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, a continuación les voy a mostrar en un video el funcionamiento. Si te gustó este video tutorial, por favor suscríbete a mi canal, dale like, necesito que me apoyes. En un próximo video tutorial voy a instalarle a este proyecto un módulo LCD o una pantalla OLED, ¿verdad? Para que pueda visualizar los datos que se están monitoreando también directamente al dispositivo, ¿verdad? Puedo agregarle un sensor de gases, voy a agregarle otros dispositivos adicionales para hacerlo mucho más completo, para que pueda llegar a más personas y pueda satisfacer mayores necesidades de proyectos específicos. Entonces no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto.